Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarles el día de hoy. Este viernes es el día que el Señor nos permitió estar en sintonía para poder compartir la palabra de Dios, para poder tener un tiempo. Yo le voy a pedir a todos, hermanos, los que están reunidos, los que se están uniendo, que llamen a su familia, llamen a sus jóvenes, que se acerquen. Vamos a tener un tema el día de hoy, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a meditar esta palabra. Siento yo que es precisa para el tiempo que estamos viviendo ahora, así que yo sé que va a ser de mucha bendición. Llámele a su joven, acércate. Y aquí tengo yo tengo el chat abierto para saludarlos. Quiero saludar a Ana Ángel, saludar a Israel Me Enamorado, a Yurixi, a todos los que se están integrando. Es una bendición el poder saludarlos, Rocío, y pues qué bueno que están juntando, hermana Lucy. Así que empiecen a llamar a su familia. Es el tiempo que vamos a estudiar la palabra de Dios. Y bueno, aquí en lo que se sigue sumando las personas, voy a recordarles un poquito de qué es lo que hemos estado hablando. Entramos a una nueva serie y esta serie se llama la serie Corona. Serie Corona, ¿verdad? Entonces estábamos viendo que para que haya una corona tiene que haber un rey. Y para que haya un rey tiene que haber un reino. Entonces en este tiempo hemos estado aprendiendo, estudiando acerca del reino de los cielos. Es lo que hemos estado viendo con nuestro hermano Mauricio. Y tuvimos una trayectoria en el estudio para poder llegar al capítulo 5 de Mateo, donde se habla de las bienaventuranzas. Nuestro hermano Mauricio, la semana pasada compartió las primeras dos bienaventuranzas. Él comenzó ya hablando de las bienaventuranzas y el día de hoy vamos a estudiar un poquito la tercera y la cuarta bienaventuranza y vamos a adentrarnos un poquito para poder entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de las escrituras. Así que vamos a comenzar leyendo los dos versículos base del día de hoy y vamos a hacer una oración para poder comenzar este tiempo. Así que acompáñenme. Mateo capítulo 5, versículos 5 y versículo 6 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por la oportunidad que nos deja, Señor, estar en nuestros hogares reunidos, Señor, escuchando la palabra de Dios. Escuchando, Jesús, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, porque en todo este tiempo de la pandemia, Señor, tú has estado con nosotros, Señor. A pesar de que tal vez hemos tenido que atravesar por momentos difíciles, Señor. Tal vez hemos tenido que derramar nuestras lágrimas, Padre. Pero tú no nos has soltado de nuestra mano, Señor. Y el día de hoy, Señor, preparamos nuestro corazón para que tú nos llenes, Señor, de fe. Para que tú nos llenes de esperanza, Señor. Para que tú nos llenes, Señor, de amor. Para que podamos, Señor, seguir, Señor, este camino, esta vida, Señor, que nos toca. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de los jóvenes, de los hermanos, Señor, en sus hogares, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, nos hable y nos ministre, Señor, el día de hoy, Padre Santo, para saber cómo, Señor, caminar en estos tiempos, Señor, que ciertamente son complicados, son difíciles. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Vamos a comenzar. Saludo a todos los que están uniendo. Yo sé, se ve que están llegando más personas. Veo aquí que está Pedrito, está Manny, está Rolas, está Víctor Ibarra, está la hermana Félix. Es una bendición el poder ver que están sintonizados. Y vamos a comenzar. Entonces,
dijimos que vamos a ver la tercera y la cuarta bienaventuranza. Entonces, estábamos viendo que las bienaventuranzas, cuando comenzamos a explicar un poquito acerca de esto, en el comienzo de la serie Corona, Jesús habla del carácter y los rasgos del creyente que recibe el reino. Entonces, estas bienaventuranzas describen el carácter, esos rasgos, cómo son estas personas, estos creyentes que reciben el reino de Dios, el reino de los cielos en su vida. Ahora, la semana pasada nuestro hermano Mauricio tocó las dos bienaventuranzas, las primeras dos. Hoy nos toca la tercera y la cuarta. Y vimos que comienza el capítulo 5, versículos 5 y 6 de Mateo diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese es el primer versículo 5 del libro de capítulo 5 de Mateo. Dice, bienaventurados los mansos. Yo quería tratar de poder sembrar algo en nuestro corazón, o sea, dejar una base sólida donde podamos empezar a construir y que podamos entender primero que nada qué significa ser bienaventurado. Entonces estaba viendo que en el original la palabra bienaventurados se dice Macarios, y lo que significa es algo grande de larga duración. Es algo que es grande, extremadamente grande, y que es de larga duración. Y si tú te recuerdas, cuando comenzamos la serie Corona y empezábamos a hablar acerca del reino de los cielos, nos dimos cuenta que el reino de los cielos, a diferencia de cualquier reino terrenal, es que el reino de los cielos es un reino eterno. Es un reino que no se rige por el tiempo, que se rige nuestro tiempo en la tierra, nuestra vida, sino que es un reino eterno. Esta bienaventuranza es algo grande, algo de larga duración. Es una bendición, y fíjate lo que significa. Esto me dejó de a 6. Muchas veces he escuchado este significado que le han dado a la palabra bienaventuranza, que es correcta, que es doblemente bendecido. Y uno dice, wow, doblemente bendecido, ¿no? Soy bendecido, doblemente bendecido. Pero estaba viendo que entre los significados también se encontraba felicidad. El bienaventurado significa feliz, significa supremamente bendecido, significa afortunado, dichoso. Estaba yo viendo que bienaventurado, el ser bienaventurado es una gran bendición. Ahora, entonces ya estamos entendiendo qué significa ser bienaventurado. Y estamos viendo en el versículo 5 que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por heredad la tierra. Ahora, fíjate, aquí hay para que una persona pueda ser bienaventurada, tiene que ser mansa. Una persona tiene que ser mansa. Ahora, yo estoy seguro que tú has escuchado muchas veces, tal vez, personas que tratan de definir la palabra manso, mansa, ¿no? Y muchas veces cuando tratan de definir esta palabra, muchos lo hacen ver como una persona un poco tontita, un poquito distraída, o sea, no hace nada, le pueden hacer lo que quieran, que esta persona es mansa y no va a reaccionar, ¿verdad? Muchas veces ese es el significado que se le trata de dar a esta palabra. O muy calmado, esta persona no hace nada, ¿no? Es manso. Pero estaba viendo el significado de manso, estaba viendo lo que significa, y esto me sorprendió demasiado, porque manso no significa debilidad, sino fortaleza sujeta a control. La palabra lleva la idea de humildad y autodisciplina. ¿Cómo es que cambia el concepto rápidamente de lo que significa ser manso? No es una persona débil, sino al contrario, es una persona fuerte, que tiene control. Y estábamos viendo que tiene autodisciplina. Una persona mansa es capaz de autocontrolarse. Y fíjate, esto me llamaba la atención, porque este tipo de mansedumbre
o este tipo de persona mansa, por así decirlo, no es en un significado terrenal, sino es más que nada algo espiritual. Y es como lo tenemos que ver. Estamos viendo una predicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos permite ser mansos? Nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu, y te da una lista, te dice gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, y te dice mansedumbre. Es ese tipo de mansedumbre que ejerce control, que ejerce autodisciplina. ¿Me entiendes? Cuando muchas veces algunos de nosotros tenemos algún problema, y te lo voy a especificar, tal vez como peleando con un pecado, pecando con una tentación, ¿verdad? Y muchas veces te sientes débil, que no puedes tú obtener una victoria. Pero la Biblia nos dice que Él nos ha dado un espíritu. ¿Te acuerdas de qué dice? Dice de valor, de dominio propio. O sea, que de autocontrol, que tú te puedes controlar. Mansedumbre. Esa fuerza que nos puede dar el Espíritu Santo. Ahora, me voy a centrar un poquito más en el siguiente versículo, porque el tema del día de hoy se llama justicia. Pero me llamó tanto la atención porque siento que el versículo 5 y el versículo 6 están íntimamente conectados. Para que haya justicia es necesario que haya mansedumbre. Para que haya justicia, una justicia verdadera, es necesario que las personas sean mansas, que tengan al Espíritu Santo en sus corazones. Ahora, vamos a tratar de darnos a explicar para que entiendas a qué me refiero. Y ahora vámonos al versículo 6 del capítulo 5 del libro de Mateo. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y estaba yo pensando cómo poder transmitirlo el día de hoy. No es una sorpresa lo que está sucediendo el día de hoy, el yo hablarlo. Muchas personas están hablando acerca de esto, de lo que está pasando en la tierra, de lo que está pasando en nuestros países, en este país, Estados Unidos, donde ahorita nos encontramos, los problemas que están habiendo. Y yo decía, Señor, fíjate, esto no está planificado al 100%. ¿Qué me refiero? Que empezamos a estudiar con Mauricio y dijimos, bueno, vamos a estudiar las bienaventuranzas. Tú comienzas con las primeras dos, yo las próximas dos. Pero precisamente en este tiempo que estamos viviendo, toca enseñar acerca de la mansedumbre y de la justicia. Ahora, el día de hoy quiero decirte que el mundo anhela justicia. El mundo anhela que haya justicia. Fíjate esto que me llamó la atención. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quiero que lo pienses tantito, ¿verdad? La Biblia no nos está diciendo bienaventurados los que quieren justicia, sino los que anhelan la justicia. Al punto de decir que tienen hambre y sed de justicia. Usa dos conceptos que son necesarios para nosotros como seres humanos para poder vivir, para poder sobrevivir. Nosotros necesitamos agua y comida para poder sobrevivir. Es algo esencial para que nosotros tengamos vida. Y fíjate entonces cómo lo está diciendo. Estas personas tienen hambre y sed de justicia. Y ¿sabes qué? El mundo hoy anhela justicia. El mundo hoy tiene hambre y sed de justicia. Ahora, esto es interesante porque justicia. Muchas veces tenemos un concepto un poco equivocado acerca de lo que es la justicia. Muchas veces la justicia nosotros la pensamos como si fuera una especie, un tipo de venganza. Pero la justicia no es venganza.
La justicia no es robo. La justicia no es violencia. La justicia no son golpes. La justicia no tiene nada que ver con esto. O no, por lo menos no. La justicia que viene de parte de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero? Porque tú te vas a encontrar con dos conceptos el día de hoy. La justicia del mundo y la justicia de Dios. Y la pregunta es, la justicia de Dios, ¿qué es lo que nos puede ofrecer a nosotros? ¿Qué es tan bueno, qué es tan grande, qué es tan maravilloso acerca de la justicia de Dios para que sea aún mejor que la justicia del mundo? Y es en donde quisiera entrar a que podamos meditar un poquito acerca de la justicia. Isaías 55:1. Vamos a regresar a los versículos que estamos leyendo. Pero Isaías 55:1. Acuérdate que estas personas tienen hambre y sed de justicia, ¿ok? Isaías 55:1 y 2 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino de leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. JD, ¿qué me estás hablando? No te entiendo, no entiendo nada de lo que está hablando Isaías. Mira, vamos a ir lento para que podamos extraer todo lo que nos está diciendo Isaías acerca de esta justicia. Fíjate, dice otra vez versículo 1, más lento. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Fíjate, aquí dice: a los que tienen sed, vengan a las aguas. Y en el versículo que estábamos leyendo de Mateo, decía que estaban sedientos y hambrientos y sedientos de justicia, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos las aguas como esa justicia. Entonces dice: venid a los sedientos, venid a la justicia, venid a las aguas, que no, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino de leche. Te está diciendo: vengan todos los que no tienen dinero y compren de esta agua. Y tú dices: espérate, ¿cómo es que puedo comprar algo sin dinero? ¿Cómo es que puedo comprar algo sin yo dar nada a cambio? O sea, entonces yo quiero que medites en algo. Esto no quiere decir que esta agua o esta justicia no valga nada, sino lo que quiere decir es que esta justicia no tiene precio. Es tan grande que no podemos pagar esta justicia que el Señor nos está ofreciendo. Digan: vengan, compren, no necesitan dinero. Yo tengo para ustedes gozo, yo tengo para ustedes lo que ustedes necesitan. Versículo 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Fíjate, ¿por qué? ¿Alguna vez has gastado el dinero en cosas que no quieres gastarlas? Que de repente, por ejemplo, te voy a decir qué me pasó. Yo ahorita estoy ahorrando dinero, ¿no? Y yo digo, mientras más lejos esté de mí, mejor. Entonces yo estoy dejando mi dinero en un lugar, digo, ahorita no lo quiero tocar, pero mi cuenta en el banco cada vez se está poniendo más pequeña. Entonces yo ya sabía que tenía que agarrar dinero de donde lo estoy guardando para que cuando llegaran los cobros, pues pudieran agarrarlo de ahí, de mi cuenta del banco. Pues fíjate qué es lo que me pasó. Ponle que mañana me iban a depositar, el próximo día me iban a depositar el dinero. Y yo veía y ya no tenía dinero en el banco. Dije: ya no tengo dinero. Dije: pero me van a depositar, ya viene el dinero, no hay problema. Me dormí, me levanté el próximo día y me di cuenta de algo. Me di cuenta que el banco, que me quitaron un pago y que el banco todavía me quitó $40. $40.
Ahora, yo no sé, pero el día de hoy estoy usando un micrófono que mi hermano Mauricio me prestó. Y es un micrófono que yo quiero comprar. Y este micrófono está un poquito arriba de $50. Y yo decía, no inventes, si yo hubiera puesto el dinero que yo tenía en mi cuenta de banco, no me lo hubieran quitado. Ahí me podía haber comprado mi micrófono sin tener que gastar, pero ya ese dinero desapareció. Y muchas veces, y esto es lo que te está diciendo, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? En lo que no te llena. ¿Por qué gastas tus fuerzas? ¿Por qué gastar tu energía, tus fuerzas, tu tiempo en algo que no te llena? Y vuestro trabajo, mira, ahí ya no necesito ni siquiera ponerle ejemplos. Y tu trabajo en algo que no te sacia. Entonces déjame decirte algo. Muchas veces perseguimos la justicia, ¿verdad? Con la intención de obtener el poder saciarnos, pero si podemos abrir nuestros ojos, la realidad es de que la justicia del mundo no nos va a llenar y cada vez vamos a anhelar más justicia. Mas dice, oídme atentamente y comed del bien. Fíjate cómo, y comed del bien. La Biblia te dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El fruto del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu te dice gozo, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, benignidad, ser bueno. Necesitamos al Espíritu Santo para poder con el bien vencer el mal. Nosotros no podemos obtener justicia con injusticia. Mas dice, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Va a haber un deleite en tu corazón. Déjame decirte que la justicia de Dios, lo primero que nada es que no tiene precio. Así de buena es la justicia que viene de parte de Dios. Ahora, Isaías 41, 17, unos cuantos capítulos atrás. Isaías 41, 17 dice, fíjate esto, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hallan. Seca está de sed su lengua, yo Jehová. Los oiré, yo el Dios de Israel, no los desampararé. Me encanta cómo comienza esto hablando. Y quiero que te quedes conmigo. Dice los afligidos y menesterosos. En otras versiones de la Biblia decía los pobres y indefensos. Los que no tienen cómo protegerse. El día de hoy se ha levantado una generación que busca justicia. Aquellos que han sido afligidos, han sido menospreciados, aquellos que han sido pobres y que los han dañado. Y ¿me entienden? Fíjate, y dice, buscan las aguas y no la hay. Buscan justicia. ¿Te acuerdas que dijimos que las aguas íbamos a verlo como justicia? Dice, buscan las aguas y no la hay. Buscan la justicia y no la encuentran. ¿Y qué decimos entonces? ¿Dios es injusto? ¿Qué decimos entonces? ¿Dios no es bueno? ¿Cómo es que permite que hayan afligidos? ¿Cómo es posible que hayan menesterosos, pobres, necesitados? ¿Será eso? Pero fíjate, dice, seca está de sed su lengua. ¿Alguna vez has tenido tanta sed que de plano tu lengua está seca? ¿Alguna vez has sentido esa necesidad de tomar agua? Imagínate, a mí me pasó una ocasión, tuve una experiencia en donde literalmente sentía que mi lengua estaba seca y era una desesperación, porque uno necesita agua.
Y dice, estas personas pobres, menesterosas, buscan las aguas y no la hay, al punto de que su lengua está seca. Pero mira, aquí es donde entra la misericordia de Dios, donde entra el amor de Dios, donde entra la bendición, la bienaventuranza de parte de Dios, porque se levanta el mismo Señor y dice, yo Jehová, fíjate, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Yo los voy a escuchar. No, a todos los que tienen hambre y sed de justicia, necesitamos buscar de Dios. Antes de buscar la ayuda con un hombre, antes de buscar la ayuda en un grupo, antes de buscar la ayuda en una persona, corramos primero a los pies de Cristo, vengamos primero delante de Dios, y el Señor mismo nos va a decir, yo Jehová te oiré, yo el Dios de Israel, yo el Dios Todopoderoso, no te voy a desamparar. ¿Qué es tan excelente, qué es tan hermoso acerca de la justicia de Dios? Que la justicia de Dios no nos desampara. Ahora, acompáñame a uno de los últimos versículos, faltan como 2, 3. Juan capítulo 4, en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 14, perdón, Juan 4, 14. Y vamos a leer esta pequeña porción y te voy a hablar acerca del contexto. Dice la palabra de Dios de esta manera: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Qué hermoso. Ahora es hermoso este versículo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Agua, justicia, sed, esa hambre y esa sed de justicia. Dice que Él nos va a dar agua que se va a convertir en una fuente que salte para vida eterna. Ahora, lo único que sí quiero que pensemos un poquito y detenerme aquí tantito es de que este versículo lo agarré de la historia de una mujer samaritana. Ella estaba en una fuente y se acerca a Jesús y le pide agua porque ella estaba sacando agua. Y empiezan a conversar porque ellos no se tenían que hablar, eran de pueblos diferentes. El punto es de que Jesús a ella le ofrece agua. Y ella dice, ¿cómo tú me vas a ofrecer agua si tú me estás pidiendo agua? ¿No? Fíjate, la agua terrenal contra el agua espiritual, ¿no? Y dice, ¿qué agua me vas a ofrecer? Y aquí es algo que me interesa demasiado que nosotros lo entendamos, que tú lo entiendas, que todos los que están contigo lo entiendan, que yo lo pueda entender. Y es que en este momento yo sé que el versículo que leí suena muy bonito. El Señor dice, yo te voy a dar esa agua que va a ser una fuente de agua que salte para vida eterna, muy bonito. Pero ¿sabes qué es lo que tuvo que pasar? El Señor confrontó a la samaritana. El Señor expuso su situación. Esta samaritana tenía una vida que tal vez estaba un poco desordenada, porque el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Imagínate, estaba viviendo con una persona que ni siquiera estaba casada, su vida estaba en pecado, ¿me entiendes? El Señor la confronta. Por eso es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el punto no es juzgarte. El punto no es que te sienta, que yo te diga culpable, pero es necesario que el Espíritu Santo que convence de arrepentimiento viva en nuestros corazones para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra condición. Fíjate, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, yo cuando estaba estudiando salió este versículo y cada que en mis estudios regreso a este versículo toca mucho mi corazón, porque así es como comenzamos el servicio unido en el 2020 antes de que llegara la pandemia y predicamos acerca de la visión 2020. Y fíjate, Apocalipsis 3:18 dice de esta manera: por tanto yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjate, aquí es el Señor Jesús está hablando a una iglesia, la iglesia en la Odisea. Y le dice, ¿sabes qué? Te aconsejo que compres algo de mí. Que compres oro, que compres colirio para que puedas ver tu condición. Que compres vestiduras blancas. Porque esta iglesia aparentaba vivir una vida buena. Lo siento, no soy yo, no te estoy juzgando. Pero el ser bueno no te va a salvar. El hacer acciones buenas no te va a salvar. El buscar justicia por buenas razones, por buenos motivos, no te va a salvar. Esta iglesia en la Odisea era una iglesia y decía, yo soy rica y de nada tengo necesidad y me he enriquecido. Y esta iglesia se veía tan bonita por fuera. Decía, yo soy una buena persona. Decía, yo soy una buena iglesia. Pero el Señor le dijo, no, estás ciega. Y se le dijo que comprara vestiduras blancas es porque sus vestiduras no eran blancas. Era porque la vida que estaba viviendo era una vida desordenada. Y ¿sabes algo? Y esto no lo puse en los versículos, pero en la Biblia, estaba viéndolo en diferentes libros, en el libro de Romanos, si no me equivoco, la Biblia nos dice que nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo. Si decía David, una ocasión que él cometió pecado, lávame de mi maldad, límpiame, hazme blanco como la nieve, aun si mi pecado fuere rojo como la grana. Dios, límpiame, vio su condición y déjame decirte algo. Todos nosotros tenemos algo en nosotros que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado. Y la sangre de Cristo nos justifica. Dice el Señor a la iglesia de la Odisea, y yo tocaré la puerta. Y si Él abriere mi puerta, yo entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. La justicia de Dios tiene una verdadera satisfacción, una fuente de agua que salta para vida eterna. Y voy a acabar con esto. Y aquí es donde entra todo esto se junta, se acopla entre el versículo 5 y 6 del capítulo 5 de Mateo. ¿Qué tiene que ver la mansedumbre con la justicia? Fíjate. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, vas a encontrar este versículo que dice de esta manera. Números 12, versículo 3. Y es muy, muy interesante. Dice de esta manera. Déjenme encontrar la volada. Acá está. Números 12:13 dice de esta manera. La Biblia describe a una persona. Dice, entonces Moisés clamó diciendo, número 12 es 3, no 13, 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo era Moisés? Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En este versículo la Biblia nos está dejando saber que Moisés era una persona más mansa, la más mansa que había sobre la tierra. Ahora, lo interesante de este versículo es que preciso en el versículo anterior y en el versículo después de este versículo, los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés.
lo estaban murmurando, lo estaban criticando, estaban siendo injustos con Moisés después de lo que Moisés había hecho. Mas aún así, Moisés era visto como una persona mansa, la más mansa sobre la tierra. Ahora, piensa en esto. ¿Quién era Moisés? Déjame darte una historia muy rápida acerca de Moisés. Moisés crece criado en Egipto por la familia de los reyes de Egipto, y él crece y empieza a desarrollarse, pero él dentro de él sabía que su identidad era uno de los hebreos, era parte del pueblo de Dios. Y dice la historia bíblica, cuando tú la ves en el libro de Éxodo, dice que el pueblo de Dios, los hebreos, estaban siendo explotados, estaban siendo esclavizados, eran esclavos, eran maltratados. Había injusticia la que estaba sufriendo el pueblo de Dios. Eran discriminados por ser hebreos. Y eran tratados de lo peor, eran esclavos. ¿Y sabes qué es lo que hizo Moisés? En una ocasión Moisés vio que un judicial egipcio estaba maltratando a uno de los hermanos hebreos. Y Moisés agarra y lo mata. Cobra justicia por sus manos. Pero esa justicia terrenal, esa venganza que Moisés usó, hizo que terminara huyendo del reino de Egipto y se fue huyendo, perdiéndolo todo. Esa era una justicia terrenal. ¿Y qué puede hacer Dios? Bueno, déjame decirte que Dios puede hacer algo extraordinario con la justicia que no tiene precio, que no desampara, que satisface. Y Dios llama a Moisés una vez más. Y como tú te puedes dar cuenta, Moisés ahora en este versículo es visto como la persona más mansa que había en la tierra en ese tiempo. No utilizó él una sola arma para ir y libertar al pueblo de los hebreos de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque lo hizo la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios llegó a tiempo y el pueblo de los hebreos fueron libres. Y Moisés pasó a ser esta persona que buscaba la justicia por sus manos a ser la persona más mansa que había en la tierra. Déjame decirte algo, que el Señor quiere que satisfagas esa hambre y esa sed de justicia. Y Él te va a dar la justicia. Pero nosotros tenemos que ser mansos. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Y yo te pido, joven, jovencita que nos estás viendo, yo te pido que, hermano, hermana que nos estás viendo, que te unas conmigo a esta oración. Que sea sincera, la necesitamos, yo la necesito, ustedes la necesitan, nuestro país lo necesita, nuestra ciudad lo necesita, el mundo lo necesita, y necesita el mundo que está clamando que puedan venir los hijos, que se levanten los hijos de Dios. Que se levanten esos Moisés que son mansos. Que se levanten esas mujeres, esos hombres de Dios que van a libertar al pueblo, que van a hablarles del amor de Cristo, que van a hablarles de la justicia de Cristo a un mundo que está en decadencia, que cada vez sufre más. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra llega en el mejor momento, en el momento perfecto, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor. Padre, estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. Estamos viviendo tiempos, Señor, en los que nos están forzando a tomar un lado o otro lado, Señor Jesús.
Pero tú dijiste en tu palabra que tu reino, Señor, no era de esta tierra, Señor. Tú nos dijiste en tu palabra que nosotros somos extranjeros en esta tierra, que somos peregrinos, que venimos de pasada, Señor. Y tú nos aclaraste, Señor, que somos embajadores de tu reino, Padre Santo. Que nosotros, Señor, representamos el reino de los cielos en la tierra, Señor. Y así como tú no haces acepción de personas, Señor, ayúdanos a nosotros a no hacer acepción de personas. Ayúdanos a ser mansos, Padre Santo. Ayúdanos a tener control sobre nuestras decisiones, nuestra forma de ser, nuestro carácter, Señor. Ayúdanos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Anhelamos, tenemos hambre y sed de esa justicia, Señor, tuya, Padre Santo. Esa justicia, Señor, en la que no vamos a tener sed jamás, Señor. Danos esa agua viva, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo viva en cada uno de los jóvenes que está el día de hoy, Señor, sintonizados desde su hogar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús a través de la pantalla, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo, Señor, nuestra ciudad, Señor. Bendigo Mount Prospect, Display, Señor. Bendigo Wheeling, Rolling Meadows, Señor. Schaumburg. Bendigo, Señor, todas las áreas que están alrededor, Señor, de donde estamos localizados, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús la ciudad de Chicago, Señor. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos porque hayan jóvenes, Señor, que se levanten, Señor Jesús, que se levanten a mostrar el amor de Cristo, Señor, en medio de estas circunstancias difíciles. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos por Estados Unidos, Señor, y oramos por el mundo entero, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.